mis estimados internautas, y este es un nuevo episodio de Y así llegamos hasta aquí con nuestra queridísima Melba Hernández y este servidor Eric Fuentes. El día de hoy tenemos como invitado a David Morales, quien es fundador de la Organización de Resistencia de Calles Jóvenes Venezolanos y defensor de derechos humanos. En la actualidad es uno de los impulsores, por decirlo de alguna manera, de una nueva organización, se llama Resistencia Venezolana Unida, mejor conocida como RVU. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Melba. Muy bien, por aquí en la lucha, como quien dice. Qué bueno. Buenas tardes, Jorge David. Vamos a aclarar porque ahí aparece Jorge Morales, pero lo conocen como David, entonces vamos a llamarte David. Bienvenido, Correcto. así llegamos hasta aquí. Gracias, gracias. Bien, Melba, ¿y tú? Mira, David, ya tú sabes que este programa es dinámico y en la primera parte vamos a Sin Pensarlo Dos Veces. En Sin Pensarlo Dos Veces va a haber una aplicación que nos muestra nombres al azar de personajes políticos de Venezuela y tú vas a decir en una frase, preferiblemente corta, lo que te venga a la mente al ver a ese personaje. El primero. Carlos Vecchio. Nada que decir de él, no lo conozco casi ni en la política venezolana y listo, nada que decir. Segundo personaje. Antonio Ledesma. Político de vieja data, desaprovechando muchas oportunidades que le dio nuestra Venezuela. Y el último o última. Enrique Capriles. No se puso los pantalones cuando lo ameritaba el país y debido a eso, la responsabilidad en parte es de él de lo que está sucediendo en nuestra Venezuela actualmente. Muy bien. Esta ha sido la primera parte, David, y el día de hoy, nuestro tema de este mes, está relacionado con esas elecciones fraudulentas que el régimen quiere impulsar en Venezuela. Entonces yo quisiera, porque sé que tienes algún tipo de antecedente histórico con elecciones, que nos contaras precisamente de las elecciones aquellas del 2015. ¿Cuál fue tu experiencia personal teniendo tantos amigos presos políticos y que sé que ustedes querían impulsar que ellos llegaran a diputados para poder disfrutar de inmunidad parlamentaria y así poder sacarlo de esa prisión política? Cuéntanos, ¿por qué los venezolanos no podemos creer en este sistema electoral y sobre todo en los actores que representan a los partidos políticos en la actualidad? Ok, Eric Melba. Lo dijiste muy bien, en los actores, porque si sabemos que nosotros cuando nos dirigimos y estamos en un país que se dirige a nivel de democracia, sabemos que los partidos políticos son muy importantes para la democracia, más los actores políticos que son las cabezas de la dirigencia política, allí sí ha existido muchas veces y hasta la actualidad, hoy se ve más que nunca, el resultado de la putrefacción que hay en las cabezas de los partidos políticos, no como institución, sino como individuos. Y los individuos, cuando son así en los partidos políticos, lamentablemente llevan el tema de la política que hacemos todos los seres humanos a un nivel negativo. En el caso que me estás preguntando de las elecciones de 2015, fíjate, te hago un recuento rápido. En 2014, cuando activamos en las calles, nos metieron preso una cantidad de personas y debido a ello, para tomar una opción de que esos chicos, esos muchachos salieran de donde estaban en las cárceles, nos dispusimos a conversar, los que estábamos afuera, y a incluirlos en una campaña política para llevarlos a una diputación en la Asamblea Nacional.
Resultado que nos dio un caso negativo, porque cuando nosotros impulsamos, por ejemplo, la posible campaña de 5 personas, en este caso, que estaban presos, como fue Gerardo Carrero, el líder de la Organización Nacional Jóvenes Venezolanos, Nixon Leal, que después fue presentado bajo una plancha de otro partido político muy minoritario, el señor Gerardo Resplandor, Rodney Navarro y en este momento el señor Renzo Prieto, pero en Renzo Prieto lo tomó, que ahorita es diputado de la Asamblea Nacional, lo tomó por su parte Voluntad Popular a través de Gabriel Arellano, que lo utilizó, lo buscó como suplente, y él sí fue electo candidato o por la suplencia, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió cuando nosotros, o cuando mi persona, junto con, en este caso, el grupo de muchachos y personas que estábamos buscando el apoyo para que esos chicos salieran y tuviesen una representación en la Asamblea, una representatividad en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional? Lógicamente teníamos que ir a través de un partido político, y ese partido político hizo que nosotros nos fuésemos a la Mesa de la Unidad a buscar el apoyo, ya que nosotros le prestamos mucho apoyo a Leopoldo López y a los que estaban presos en ese momento en las calles. Fuimos a buscar el apoyo de esos partidos políticos grandes, y yo tenía presencia semanalmente en la Mesa de la Unidad allá en Caracas, en la sede de COPEI. Bueno, resulta que en ese tejimaneje de las cosas, al principio nos comenzaron a pedir para tener a los muchachos como candidatos a la asamblea, nos comenzaron a pedir una cantidad de firmas. Resultó ser que después la cantidad de firmas se la entregamos. Después de ello, dijeron que no teníamos la cantidad de firmas suficientes, nos pidieron otra cantidad, le volvimos a entregar la cantidad que ellos ameritaban. A partir de allí nos pidieron que cada persona tenía que inscribirse con una cantidad X de dinero. Nosotros conseguimos el dinero para las personas, para en este caso, para 2, 3 personas que estábamos allí, no lo conseguimos para todos, y la entregamos también el dinero, teníamos los cheques, teníamos la disposición de entregar el dinero, y al final de cuentas nos tuvieron con ese tejimaneje, un juego para allá y un juego para acá, de que ven esta semana que viene, ven la próxima semana y así sucesivamente. Y al final, cuando nosotros ya veíamos que los tiempos estaban demasiado cortos para inscribir a las personas como candidatos, recuerdo que una reunión que tenían ellos como directiva de la Mesa de la Unidad, estaba el señor Henry Ramos Ayub, estaba Choto Realba, estaba Julio Borges, estaban varias otras personas que no recuerdo en este momento sus nombres, Beresbetia, creo yo que se llama el otro señor, y habían varios. Entonces resulta ser que cuando entran, ellos estaban en una sala de reuniones y llegó el secretario Cartaya y le nombró a los que estaban en una reunión que yo estaba esperando allí junto con las otras personas para hacer la solicitud formal ante ellos para inscribir a los muchachos con el apoyo de ellos si no los podían dar. Bueno, al final de cuentas salió desde la parte de adentro, llega el señor Ramos Ayú y dice, no, aquí esos muchachos no los queremos. Entonces, bueno, se echó para atrás y sale Chuo y me dice, mira, lo que pasa es que ustedes no están cumpliendo con las expectativas que tenemos nosotros. Y en ese momento, todavía con la puerta abierta, el señor Henry Ramos dice que no nos aceptarían a nosotros como candidatos a diputados, porque si en la calle hacemos el desbarajuste que estamos haciendo, que supuestamente ellos una protesta la catalogaban como desbarajuste y desorden, en la Asamblea Nacional íbamos a voltear la tortilla. Entonces esas fueron las palabras de ellos. Entonces por eso es que no nos aceptaron en ese momento. Eso fueron las elecciones 2015. Entonces el resultado de ello fue que nos fuimos apoyando a los chicos con partidos minoritarios, con su plataforma y con su mecanismo partidista, llegaron y lógicamente se sobrepusieron ante nuestros candidatos, y al final de cuentas, bueno, salimos nosotros desplazados, digámoslo así, de esa contienda electoral.
No te escuchamos, Eric. Tú mencionas que ellos dicen, se voltea la tortilla. ¿Cómo podríamos interpretar eso de que se voltea la tortilla? Bueno, fíjate, el voltear la tortilla para ellos, imagino que nosotros tenemos una posición, no digamos que radical, pero sí una posición bastante frontal ante las decisiones y situaciones que se están presentando en este momento y se han presentado desde hace mucho tiempo en la política venezolana. ¿Cuáles son esas decisiones? Que nosotros íbamos a llegar a una Asamblea Nacional para formar un bloque legislativo, el cual impulsara unas nuevas reformas y una nueva orden a nivel de la Constitución de Venezuela. ¿Por qué? Porque vemos muchos vacíos y muchas formas de interpretar lo que se llama la Constitución, que va en favor a quien la defiende o en favor a quien le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Como en la Asamblea Nacional resulta ser que si tú tienes un grupo y necesitas aprobar una ley o aprobar algún reglamento, tú tienes que tener una cantidad de personas. Ellos pensaron en ese momento, diría yo, que si ellos tenían 3, 4, 5 personas que no estaban en acuerdo con muchas decisiones que iban a tomar ellos, entonces le íbamos a meter el pie. Y es por ello que decidieron en su momento, imagino yo, no apoyarnos porque nos veían a nosotros como radicales. Correcto, porque ellos lo que querían era súbditos arrodillados a sus intereses que no cuestionaran ninguna de las decisiones que ellos impusieran ahí dentro. Imagino que esa es más o menos la idea. ¿Por qué? Porque ciertamente en la Asamblea Nacional, resulta que de ahí no sale nada, porque esa fue la promesa que nos vendieron en 2015 de decir que si llegaban a la Asamblea Nacional iban a hacer una transformación política, incluso primero dijeron 6 meses, después 1 año, y bueno, resulta ser que esta Asamblea Nacional se acaba, constitucionalmente se acaba este año. Entonces, pero resulta ser que no hicieron nada de lo que prometieron. ¿Por qué? Porque hay una razón muy clara, Eric, que si yo soy delincuente o si yo hago unos actos negativos y tú lo sabes y te callas, entonces tú eres mi cómplice. Entonces, ¿qué sucede con eso? Y si yo hago algo y tú te callas, eres mi cómplice. Entonces, resulta que en ese teje y maneje de la Asamblea Nacional estamos en una total complicidad de lado y lado. Llámese que unos son, porque ahora no se sabe quién es gobierno y quién es oposición, porque si hay 2 gobiernos supuestamente, entonces no se sabe quién es quién. Entonces, pero vamos al caso, que resulta que si yo tomo una decisión como chavismo, entonces yo como oposición, entonces la tapo. Entonces me voy apaciguando o menguando cualquier protesta que yo como ente rector de un gobierno tengo que hacer, entonces me la tapo porque soy su cómplice, y eso es lo que está pasando ahorita. Por eso es que tenemos a Maduro en este momento en el poder, porque se diga, todavía está en el poder, y tenemos una persona que dice que es un gobierno de transición, que no hay ninguna transición hasta el momento. Entonces, debido a eso, es que ocurre lo que ocurre y nos dijeron todo lo que nos dijeron. Mira, mencionaste que se habían ido a un partido minoritario. ¿Cuál fue ese partido? Mira, en este momento, el partido donde estaban los otros 2 muchachos, no recuerdo, el partido donde estaba Nixon, creo que era el partido, porque en ese momento yo no manejé la situación de Nixon, la manejaron otras personas. El movimiento ecológico creo que fue que manejó a Nixon en ese momento la campaña de él. Al momento no recuerdo, sinceramente me disculpas, el otro partido que absorbió a los otros 2 muchachos. Ok. Mira, una pregunta. Yo transité por ese partido ecológico con la chavista, porque no ha dejado de ser chavista, Pastora Medina, en el estado Bolívar, ¿no? Que secuestró ese partido para los fines que ya sabemos, ¿no? Para capitalizar para el chavismo. ¿Qué pasó en el 2015, que hubo así como un chanchullo, como una venta de transacciones de las elecciones? ¿Quién traicionó ahí? Como te estoy diciendo, en la parte cuando yo estaba manejando lo que se llama la candidatura de los saben para manejar
con los partidos políticos de tradición, con los partidos políticos grandes. Resulta que después que no se logró esa incursión de los chicos a la plantilla de sus candidatos, yo me fui al Táchira al apoyo de Gerardo Carrero, ¿verdad? Estuve allá, iba y venía. Se salió. Lo perdimos. Ok, bueno, cuando yo me fui al estado Táchira, tuvimos una pequeña interrupción con el internet que ha estado un poco irregular y entonces estamos de vuelta aquí con nuestro amigo David Morales. Entonces, David, te fuiste para el Táchira, ¿y qué pasó? Bueno, cuando me fui para el Táchira, iba a Táchira y venía a Caracas, y entonces resulta ser que la pregunta de Melba no se la puedo responder directamente porque no estuve directamente relacionado con lo que se llama la campaña que iniciaron a Nixon Leal cuando estaba preso. Entonces, más que todo, la campaña de Gerardo, y estuve muy pendiente de Gerardo Resplandor con la campaña en el estado de Anzoátegui. Entonces, eso fue lo que pasó, y por eso, Melba, disculpa que no tengo una información para ti concreta. No, está bien, aquí estamos hablando claro. Yo quiero preguntarte porque, claro, tú estás tratando de entrar, de ser parte del sistema para ver si desde adentro se podía hacer algo, ¿no? Pero es que lamentablemente ellos no le van a dar oportunidad a nadie. Por lo que te pregunto, ¿realmente esa constitución que tenemos actual, chavista, tú la consideras constitucional realmente? ¿Y la Asamblea Nacional la consideras legítima también? Mira, la Constitución tiene, como lo dije anteriormente, sus vacíos, pero a nivel legal, si tú sabes cómo hacen los abogados o los que trabajan en derecho, si saben interpretar las leyes a la manera que corresponda para el bienestar de la población, como se ejerce la democracia, se puede actuar de buena forma. Pero si se hace como se está haciendo ahorita para llegar y favorecer a quien esté allí en el poder, lógicamente podemos decir que la Constitución no sirve, pero no es que no sirve la Constitución, es que no sirven los actores que están interpretando una Constitución, porque resulta ser que hay algunas cosas que tiene que haber sus mejorías, pero en la actualidad pudiese manejarse la Constitución tranquilamente si se aplica como tal, bajo la ley. Y con respecto a lo otro, no recuerdo lo que me dijiste ahora. Que si consideras que la Asamblea, los integrantes de la Asamblea Nacional, es legítima. Bueno, fueron electos por el voto del pueblo, son los representantes del pueblo. Legítima porque fueron a las urnas y se les aceptó así como tal. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, en ese momento y ahora más que nunca, el Consejo Nacional Electoral no tenía una depuración que es la reglamentaria que se debe tener en toda elección o antes de toda elección. Hubieron unas masas que se fueron a la calle a votar y le dieron el resultado positivo, en este caso, a los cómplices que están ahorita en la Asamblea Nacional. Y para mí, concepto, porque no puedo decir otra cosa, sí fueron legales. Ok, fíjate tú, para que avancemos. A mi parecer, para que podamos entendernos y así llegamos hasta aquí y cómo hemos llegado hasta aquí, voto a voto, no es legítima. ¿Por qué no es legítima? Puede haber salido Raimundo y todo el mundo a sufragar el voto, porque nadie en Venezuela ni vota, o sea, vota pero no elige. Ya eso está ya arreglado
nombrado, equitativo, coge para acá, tú para allá, eso está negociado, ¿no? Pero ahora bien, vamos a apartar eso. Resulta que nosotros tenemos en el país un tipo que secuestró el país, que es colombiano, porque no ha demostrado que es venezolano, ¿ok? Ejerciendo la presidencia, por lo que es ilegítima su presidencia, es un usurpador del cargo. Entonces, cuando esto pasa a esos niveles, considero y sé, según la Constitución, ¿verdad? Porque para ser venezolano tienes, presidente de la República de Venezuela, tienes que ser venezolano de nacimiento. Y si tienes una doble nacionalidad, tienes que renunciar a la segunda, pero tampoco está, porque primero no ha demostrado que es venezolano y tampoco ha presentado eso. Entonces, el CNE acepta este sujeto, este usurpador extranjero, a ser candidato, por lo que mi ley, mi constitución dice que no es legítima. No hay nada legítimo en Venezuela. Así haya ido Raimundo y todo el mundo a votar, son ilegítimas porque en la presidencia no hay legitimidad. Todo contrato, convenio, elecciones, decretos son ilegítimos porque el que está cumpliendo esa figura es ilegítimo como el otro sujeto que también es ilegítimo. Es decir, en Venezuela hay un vacío de poder, no hay presidente, hay caos y miseria, genocidio, terrorismo, criminal, todo eso es lo que está pasando. Ok, importante lo Ok, que acaba, Melba, disculpa, importante, David, lo que disculpa, acaba de Eric, decir Melba, porque tú sabes que es importante que entendamos que este programa garantiza la libertad de expresión. Entonces, lo que opina David se respeta y lo que opina Melba se respeta y lo que opino yo se respeta, aunque los tres pensemos cosas diferentes. Ahora, David, lamentablemente nos quedan 10 minutos y vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es... No, pero déjalo que él responda a esto y vamos para la otra parte. David. Sí, lo que pasa es que, Melba, hubo un caso allí que me estuviste comentando del caso de qué pienso yo de la elección de la Asamblea Nacional. Allí tuve una confusión pensando que fue de lo que estamos hablando, como estamos hablando del tema de 2015, que el tema de la elección de 2015 fueron electos, por eso digo, fueron electos, salió el pueblo a votar, y eso, de estas elecciones actuales, allí sí tengo un pensamiento totalmente distinto, porque resulta ser, porque apoyo tu parte, me comentas que ciertamente desde que se creó una ruptura del poder constitucional desde el 2018, este ciudadano queda directamente electo como presidente de la República, ya hay el orden constitucional se fue hacia el piso. Y lógicamente estas elecciones que vienen ahorita, aunque a nivel constitucional deberían existir unas elecciones cada 5 años y este es el año que deberían existir elecciones, no pueden ser legales ya que no están los actores correspondientes. Primero, que la autoricen. Segundo, que la convoquen. Y tercero, que la supervisen porque no hay un Consejo Nacional Electoral que es confiable. No hay un presidente porque constitucionalmente el presidente no es constitucional y no hay... ¿Lo perdimos otra vez? Lo perdimos otra vez. Bueno, esperaremos unos segundos aquí con nuestro público en línea. Y... Sí, aquí está no sé qué le pasa por allá en el internet. Bueno, es que el internet está presentando problemas a nivel mundial, en muchas partes. Ya estamos. Ok, David. Okay. Entonces pasamos a nuestra segunda sección, que es la política del terror. Te vamos a mostrar 3 fotografías de personajes de películas de terror y tú nos vas a decir qué político en Venezuela es ese. Lo asocia. La novia de Chucky. Jorge Rodríguez. De Elsie Rodríguez, la hermana de Jorge Rodríguez. El segundo personaje. La monja. Eso se parece a Iris Varela. Aunque tiene otra connotación del otro lado. Y el último. El exorcista. ¿Quién es ese? El exorcista. El exorcista.
El exorcista podría ser el señor Ramos Ayú. Muy bien. Sí, es que es verdad, exorciza a todos los que están alrededor de él y todos caen como unos pendejos. Y entonces todos siguen su dirección. Por un lado, resulta ser que hay una mano de Diosdado Cabello que es el que parece que maneja las maquinarias de los títeres de allá, y por este lado parece que es Ramos Ayú. Entonces hay dos cosas que son allí parecidas. Mira, en 4 minutos, cuéntame, ¿qué debería hacer el venezolano en medio de este fraude cantado? Mira, rápidamente, resulta ser que desde mucho tiempo nosotros le venimos diciendo a los venezolanos que nos organicemos como sociedad civil, que si bien los partidos políticos tienen los medios de comunicación, tienen su dirigencia y tienen sus plataformas, nosotros tenemos el poder más absoluto que tenemos, que es el poder del pueblo, pero con organización. Ellos han llegado y han querido vulnerar al pueblo de muchas maneras, e inclusive nos han querido callar la boca cuando nos mandan a hacer colas de gasolina, cola para la comida, que si no hay internet, que eso no es eso. Es el mismo sistema maquiavélico que nos mete en la mente, ¿verdad? Para nosotros tener una gran ocupación y que no estemos pendientes de lo verdaderamente importante, en este caso a nivel político, a nivel social del país, que es estructurarnos como sociedad para poder lograr llevar a cabo una gesta que nos permita salir tanto de unos como de... Porque resulta ser que si los metemos en una licuadora no sacamos nada de ahí, ni el bagazo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser los precursores de manejar una idea, de llegar a las personas, a todo el pueblo en general, de unificarlo. Pero tenemos que unificarlos, Eric, Melba, bajo un criterio, bajo un plan, porque no podemos ir que si yo digo una cosa por aquí, el otro dice otra cosa por allá y no tenemos un criterio unificado, porque al final de cuentas pensamos distinto, pero si queremos que este país salga adelante, tenemos que tener una visión clara. Ningún barco llega a su destino si no tiene una ruta fijada. Entonces nosotros no podemos andar dando golpes para acá y golpes para allá, de que si yo digo esto, el otro dice lo otro, y al final nos unificamos, porque esa es una parte también importante que tenemos nosotros como sociedad, que como no nos ponemos de acuerdo, todos los que están medianamente organizados nos pueden montar el pie encima. Y fíjate, para terminar con esto te digo, en este momento está sonando mucho el caso de la intervención militar. Eso hay que verlo desde un punto de vista dado por la siguiente razón. Al final de cuentas, si nosotros como sociedad no estamos organizados en el país y resulta ser que hay una intervención militar que a nivel legal se llama golpe de Estado, así no se quiera decir, en nuestro territorio, resulta que si eso sucede, el que le van a dar el poder por estar allí presente y porque lo reconocen, aunque no es un partícipe total de la democracia, de la participación internacional como funcionario, es Guaidó. Y si estamos queriendo salir de un grupo que son chavistas número 1, entonces tenemos los chavistas número 2 aquí, que son la Mesa de la Unidad, entonces cuando llegue ese momento se lo van a tener que dar a él, porque es la figura representativa, y vamos a salir de una situación, pero vamos a tener la segunda situación. Entonces, por ello que yo siempre, o nosotros como resistencia y como diferentes grupos, porque existimos cientos de grupos, ¿verdad?, de resistencia, llamamos a la unificación de las personas de la sociedad civil. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos. Te estamos escuchando. Disculpa, lo que pensé que se había caído. Bueno, llamamos a la unificación de la sociedad civil con criterio, con conciencia. Nosotros tenemos un lema en 2014 que lo implantamos, que fue conciencia nacional. Debemos llevar a la nación una voz de conciencia de que nosotros podemos ser los artífices de lograr reconstruir al país sin que nos vayamos como borregos al matadero, que nos lleve tal partido político, tal organización o tal figura, porque nosotros somos ciegos y queremos irnos detrás de él. No, nosotros tenemos que estar teniendo criterio. Como venezolanos debemos saber
que sí hemos aprendido mucho de la política venezolana en los últimos 20 años, pero así como hemos aprendido, no hemos ejercido el derecho como ciudadanos, porque, como te vuelvo a repetir, en 2014 llamamos a la calle sin retorno, protestas constitucionales activas, pero en la calle todo el tiempo. Nos trataron como locos, como desordenadores de la calle. La gente de Caracas y la gente de otros lados lo que hacían era que le pasaba la bomba lacrimógena y ellos llegaban, se tapaban y se iban para el metro, se iban a trabajar, se iban a esto. Y en este momento, y lo asumo como tal, yo, porque estoy perseguido, fui perseguido político, casi preso, me secuestraron y una cantidad de cosas, tuve que salir obligado. Pero resulta ser que mucha gente que le dijimos en ese momento, vamos a salir a luchar a las calles, a defender a nuestro país de todo lo que está pasando, preferimos salir a agarrar un avión, a agarrar un autobús e irnos fuera del país y a pasar necesidades en el extranjero, en vez de en ese momento llegar y formar una estructura verdaderamente de calle y formar una sociedad civil que fuese enfrente para lograr el objetivo que queremos lograr. No se ha dado, estas son las consecuencias que está sufriendo ahorita nuestro país, una desgracia total que no se le ve frente por ningún lado, y es por ello que yo llamo a toda la sociedad civil. Por eso es que ahora llamamos a toda la sociedad civil y a toda la resistencia venezolana que nos organicemos, que creemos un plan país, un proyecto que podamos ejecutar, que no nos agarren con las manos abajo, que no nos agarren en decir, como han dicho muchas veces, que somos los tirapiedras, los desarmados y todo eso. Es por ello que este mensaje va a todos los venezolanos, a todos los grupos de resistencia y a toda la sociedad civil en general, todo lo que se llame sociedad civil. Organicémonos, plan país para poder reconstruir nuestra patria, que es una patria bonita, que nos la merecemos y que tiene más futuro que pasado. Bueno, y ya para finalizar, quiero darte las gracias, Jorge, por estar aquí, David Morales, por estar aquí con nosotros en Así Llegamos Hasta Aquí. Esperamos que todos ustedes nos sigan en las redes, le den a la campanita y por favor dejen sus comentarios. Una vez más, infinitas veces, gracias, gracias, gracias. Hasta luego y bueno, seguimos en esta última parte donde te va a salir un partido político y tú vas como el primero sin pensarlo dos veces, pero este se llama Piensa Rápido. Nos dices qué piensas tú de ese partido político. Y con esto nos vamos y despedimos el programa. Gracias a ustedes. El sombrero loco, Izquierda Unida. No la conozco. Excelente. Yo tampoco. Marea Socialista. Una vez la escuché, pero tampoco tengo conocimiento que era así un partido político. Bandera Roja. Bandera Roja tenía unos ideales en un principio bastante buenos. Todavía mantiene muchas cosas, digamos, radicales, pero no sé dónde se fueron esa gente, sinceramente. Dónde se fueron los que participaban de buena manera en ese partido político. Muy bien. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los internautas que nos acompañan. Recuerde que en este programa hay libertad de expresión. Usted viene para acá y usted va a decir lo que usted piensa. Que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, eso no es problema, porque para eso necesitamos construir un país donde exista la libertad y sobre todo la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Melba, por acompañarme en uno y en otro con programa, que esto ha sido toda una gran aventura con nuestros internautas y hasta el próximo lunes. Chao. Chao, gracias.